Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a recordar de forma rápida, aunque ya lo vimos el año pasado, cómo se reducen fracciones. Para reducir fracciones nos pone aquí que debemos dividir arriba y abajo por el mismo número. Tenemos que dividir el numerador y el denominador. Arriba y abajo significa el numerador y el denominador. Entre aquellos factores primos que tengan en común. Quiere decir esto que tenemos que dividir tanto la parte de arriba como la parte de abajo siempre por el mismo número. No podríamos dividir una por uno y otra por otro. En el primero de los ejemplos vemos que tenemos 120 partido por 300. En un principio el primer factor primo que podemos observar aquí sería el 2. Al ser los dos números pares podríamos dividir entre 2. Entonces el primer paso sería arriba y abajo, numerador y denominador, dividir entre 2. Si dividimos entre 2 la parte de arriba y la parte de abajo, pues nos queda 60 entre 150. Vuelve a ser par, así que volvemos a dividir entre 2. Nos quedaría 30 y 75. Ya vemos que el denominador ya no es par, por tanto no podríamos usar el 2 como siguiente factor para dividir. Los factores siempre se pueden repetir varias veces. Aquí nos quedaría ya dividir por el siguiente factor primo que podamos encontrar, en este caso sería el 3. Si dividimos entre 3, esta división ya sería entre 3 por aquí y por aquí. Como hemos dicho antes, no podríamos dividir uno entre 2 y otro entre 3, tienen que ser los dos los mismos. Nos quedaría 10 partido por 25. 10 partido por 25, ya el factor que tienen en común sería el 5. Si no vemos esto claro, pues ahora vamos a ver cómo se tiene que descomponer para que podamos hacerlo de una forma un poco más larga, pero si no lo vemos directamente nos va a ayudar también. Aquí dividiríamos por último ya entre 5. Y cuando ya no podamos dividir más, nos quedaríamos con la fracción reducida. Es una fracción que no se puede reducir más y por tanto se llama fracción irreducible. Lo vamos a poner aquí. Irreducible. Hemos llegado a una fracción irreducible a partir de quitar factores arriba y abajo, los mismos que se repetían una vez y otra. Pero a veces nos encontraremos como fracciones como la que tenemos aquí, en la que no haya ningún factor en común. No vamos a poder dividir ni la parte de arriba ni la parte de abajo por el mismo número. Para comprobar eso, porque en un principio 66 entre 35 no se ve un número claro para poder dividir. Para eso tendríamos que descomponerlo. 66 lo vamos a descomponer de forma rápida. Vemos que aquí podemos usar primero el 2, nos quedaría 33, luego posteriormente el 3, que nos quedaría 11, y ya 11 como es primo tendríamos que usar el 11. 35, vamos a poner directamente que es 7 por 5, ¿de acuerdo? Esto no es demasiado difícil darse cuenta de esto. Pues 66 entre 35, si lo descomponemos, vemos que va a ser 2 por 3 y por 11 en la parte del numerador y 7 por 5 en la parte del denominador. Podemos comprobar que aquí no hay ningún factor que esté en común, quiero decir que no esté arriba y abajo a la vez, y por tanto aquí no podremos hacer una reducción, ¿de acuerdo? Si queremos hacer eso en fracciones que sean un poco más complicadas, podemos hacerlo también. Ahora nos piden aquí que simplifiquemos, si es posible, las siguientes fracciones. 6 partido por 12 sería la primera, la más sencillita de todas. Vemos que aquí podemos dividir primero entre 2, nos quedaría 3 sextos, y 3 sextos podemos volver a dividirlo entre 3, que nos quedaría un medio. ¿De acuerdo? Sería un medio. 54 entre 18, intentamos buscar aquellas reglas de división que hacíamos el año pasado. Vemos que esto se podría dividir entre 3. Entre 2 no, porque el denominador no es par, pero entre 3 sí podíamos. Vemos directamente que entre 3 sí, porque 54 decíamos que si sumábamos sus cifras, que 5 más 4 es 9, y nos daba un múltiplo de 3, entonces significaba que se podía dividir por 3, ¿vale? 81 pasaría lo mismo, 8 más 1 es 9, y 9 es múltiplo de 3, así que podemos dividirlo entre 3. Si dividimos entre 3, 54 entre 3 pasaría a 54 a ser 18, y 81 entre 3 son 27. 18 y 27 se pueden volver a dividir entre 3. Si dividimos 18 entre 3, nos quedaría 6. Si dividimos 27 entre 3, nos quedaría 9. Y de nuevo entre 3, pues nos quedarían 2 tercios. Ya 2 tercios sería la fracción irreducible. Este lo vamos a pasar para acá, 40 partido de 320 para que nos quede más hueco. Y aquí hay un truquito que siempre ya comentábamos también el año pasado. Si vemos que los dos acaban en 0, significa que se puede dividir directamente entre 10. No haría falta dividirlo entre 2 y entre 5. Para dividirlo entre 10, simplemente tacharíamos ese 0. ¿Vale? Si los dos acaban en 10, si los dos acaban en 0, podemos tachar esos dos ceros.
y nos quedaría entonces 4 partido por 32. Que podemos dividirlo directamente entre 4 o podemos dividirlo primero entre 2 y luego entre 2. Si lo hacemos primero entre 2, nos quedaría 2 partido por 16 y al hacerlo de nuevo entre 2 sería 1/8. 33 partido de 72. ¿Vale? Aquí si no vemos directamente que se puede dividir entre 3, pues podríamos factorizarlo. De hecho, este lo vamos a factorizar para ver cómo quedaría el resultado. 33, si lo dividimos entre 3 es 11 y 11 quedaría 1. La parte de arriba es 3 por 11. Recordamos que era la multiplicación de todos estos números que nos quedaban a la derecha. Y 72, si lo factorizamos, entre 2 primero nos quedaría 36, entre 2 de nuevo sería 18, entre 2 es 9, 3, 3, 3 y 1. Entonces esto sería 2 al cubo por 3 al cuadrado. 2 al cubo por 3 al cuadrado. Aquí comprobamos que el único número que se repite sería el 3. Así que podríamos quitar exclusivamente un 3 de arriba con un 3 de abajo. ¿Vale? Si teníamos 1 al cuadrado, le quitábamos el exponente y nos quedábamos solamente con el 3. ¿De acuerdo? Entonces esto nos quedaría al final 11 dividido entre 24. Y por último 63 entre 110 lo vamos a factorizar también. Vamos a poner por aquí, vámonos un poquito para abajo en la pizarra, 63 entre 110. 63 vamos a factorizarlo primero entre 3, nos quedaría 21 entre 3 de nuevo 7 y ya el 7 es primo. Y el 110 ponemos un poquito por abajo, primero entre 2 y nos quedaría 55. 55 lo podemos dividir entre 5 para que nos quede 11 y de nuevo 11 con 1. Entonces 63 nos va a quedar 3 al cuadrado o podemos poner también 3 por 3 y por 7 y abajo 2 por 5 y por 11. Vemos que no hay ningún factor que se repita y por tanto 63 partido por 110 sería una fracción irreducible, no se podría reducir. Y ya con esto hacemos el repaso de la reducción de fracciones y continuamos en el siguiente vídeo.